Bueno, Roberto Arrazola Juliado, abogado muy importante de la ciudad de Cartagena. Cuéntenos, una semblanza de Roberto Arrazola Caicedo, considerado por muchos el gran investigador de temas de la ciudad de Cartagena, especialmente en los archivos españoles y en el archivo de Sevilla. Sí, efectivamente, la obra de Roberto Arrazola Caicedo, como investigador histórico de la época colonial de Cartagena de Indias, es importante. Tanto así que de los documentos que él acopió y seleccionó del archivo de Indias de Sevilla, España, se pudieron publicar 6 tomos gracias a la colaboración de Tecnar. Esos 6 tomos son solamente documentos. Pero anteriormente, con base a documentos, mi padre también publicó Historial de Cartagena, que fueron 3 tomos, en los cuales en esos 3 tomos se habla de la independencia de Cartagena de Indias y de la reconquista por Pablo Morillo. Fueron 3 tomos importantes. La historia se narra basada en precisamente en esos documentos. También publicó con base a documentos obtenidos del mismo archivo de Sevilla, Palenque, primer pueblo libre de América. La gente repite mucho Palenque, primer pueblo libre de América, pero no sabe por qué lo repite, por qué lo dice. Ese es el título de la obra que escribió mi padre sobre la rebelión de los esclavos en Cartagena de Indias, basado en documentos fidedignos, acopiados y seleccionados del Archivo General de Indias de Sevilla, España, como lo dije anteriormente. También él publicó otra obra importante de historia de Cartagena, titulada Piratas de América. Hay una película que tiene ese nombre, Piratas de América. Ese libro yo no lo llegué a conocer. Me habló de él Roberto Burgos Ojeda, que en paz descanse, que prometió dármelo, pero en ese momento se le quemó la biblioteca al buen amigo Burgos Ojeda. Mi padre indudablemente hizo una labor investigativa tremenda. Ningún otro historiador de Cartagena ha hecho la labor que Roberto Arrazola Caicedo realizó en el Archivo General de Indias, Sevilla, España. Los volúmenes de los documentos publicados, que llegué a publicarlo con auspicio de Tecnar, como dije anteriormente, da la muestra o indica la labor de Roberto Arrazola en ese archivo. Fueron 6 tomos, todos íntegros, de documentos para la historia de Cartagena. Esos tomos se regalaron a las bibliotecas de la ciudad y de Colombia, y en otras bibliotecas de historiadores y de particulares deben aparecer dichos 6 tomos. Doctora Arrazola, se nos queda en el tintero una obra que es quizás cumbre en la historiografía de la independencia colombiana, Los mártires responden, Sí. con el proceso de Pablo Morillo en 1816, importante compilación la de su padre. Sobre este tema, ¿qué nos podía Sí, sí, efectivamente se me estaba quedando en el tintero, se nos estaba quedando en el tintero Los mártires responden. Los mártires responden nació, claro está, de la investigación de mi padre en el Archivo General de Indias, Sevilla, España, pero nació en respuesta a un libro que había escrito
Arturo Abella sobre dineros en la independencia. Entonces mi padre fue al Archivo General Militar de Segovia, en España. Allí le permitieron conocer la indagatoria de los mártires, más no le permitieron conocer el proceso en sí. Esa publicación la sacó mi padre por allá en 1965, 75 o 74, y ocasionó un revuelo en la ciudad. Porque pues la conducta de los mártires no fue la que aquellas personas e historiadores suponían que era la de los héroes valientes que entregaban su vida en aras de la independencia. No, se encontraron con unas personas, unos seres humanos, conscientes de que estaban al filo de la muerte, que tenían personas e hijos, y su comportamiento lógico y natural es de que uno trata y quiere preservar su vida. Entonces, pues, se tuvo ese libro, en parte podríamos decirle como una afrenta a los héroes de la independencia o a los mártires de Cartagena, pero en realidad no, era la realidad documentada. Era una indagatoria que le hicieron a los mártires, se le hicieron prácticamente forzada, y ellos, natural, personas jóvenes, trataron pues de defender su vida justificando cierta conducta, pero eso no quiere decir que se desmerite la labor de esos mártires. Siguen siendo para la historia de Cartagena de India los mártires de la independencia de Cartagena de India. Bueno, de resaltar la actitud en ese juicio y en esas indagatorias de Stuart. ¿Recuerda algo de eso que nos pueda rememorar? El único pues que no se echó para atrás en el proceso. Es el único extranjero, el irlandés, que guardó un poquito guardó la conducta pues que se esperaba de este señor. De temple, como diríamos. De temple, como diríamos nosotros, de coraje, de determinación, en contraposición de los otros mártires que trataron de justificar su conducta ante un juicio que no fue tal. Fue sencillamente una indagatoria sin abogados defensores y que no le permitieron ninguna defensa, y que al día siguiente, sin fórmula de juicio, ya estaban fusilados. Entonces eso era una cosa prácticamente apenas de cajón, de un trámite banal, sin importancia. Diga usted esto, dijera lo que dijera, de todas maneras esas personas iban a ser llevadas al paredón. Entonces pues eso fue así, y se justifica la conducta hoy día que se ha estudiado más sobre los mártires de Cartagena y se conoce más la personalidad de ellos. Se justifica pues en ese momento tan angustioso, la conducta de ellos. Bueno, doctor Roberto Arrazola, el tema personal, ¿cómo era socialmente, cómo era en la intimidad familiar Roberto Arrazola Caicedo, ese gran historiador de Colombia?
Ese señor estaba hecho, digo yo, de acero toledano, de un carácter fuerte, disciplinado, conservador hasta los tuétanos, de allí su rectitud y su comportamiento en todos los momentos de su vida. Fue un gran padre, yo lo recuerdo con mucha deferencia, con mucho cariño, y vi en él la tenacidad en hacer lo que se proponía llevar a cabo. Era un ratón de biblioteca, un estudioso de una cultura general sin parangón alguno. No es el hecho porque sea mi padre, sino que lo considero de esa forma porque así lo vi, así lo viví y así lo conocí. Era un ratón de biblioteca. Ese ratón de biblioteca lo llevó a hacer los trabajos que hizo en el Archivo General de Indias de Sevilla, España. Ese ratón de biblioteca se fue para Buenos Aires, Argentina, y allí, en ese país, se ganó un premio sobre un trabajo que hizo sobre el diccionario de palabras o argentinismo, o que es lo mismo, lexicón de argentinismo. Fue galardonado por ese trabajo lingüístico que él hizo, porque también era un hombre conocedor mucho del castellano, de la lengua castellana. Tanto que podríamos, guardadas las proporciones, claro está, compararlo con un Cervantes. Sí, bueno, en la parte ciudadana, la parte política, Carlos te ocupó. Bueno, sí, él fue secretario de la alcaldía cuando el general Rojas Pinilla, con el capitán Cervantes, Hernando Cervantes Zamora, antes de declararse la dictadura blanda de Rojas Pinilla, mi padre renunció cuando vio las trazas que llevaba el general Rojas. No estuvo mucho tiempo en la alcaldía. Después estuvo como secretario de gobierno departamental cuando Alberto Enrique Torrique, en representación de los pinísimos. Fue concejal de Cartagena por muchos años de concejal de Cartagena, diputado a la Asamblea Departamental de Bolívar, contralor del departamento, y allí hay una anécdota. Él estaba en la Contraloría Departamental encargado. El gobernador era Blas Herrera Anzoátegui. Y mi papá dijo: me convertiré en un tábano para la administración. Al día siguiente, Blas Herrera Anzoátegui lo destituyó. Él apenas estaba encargado. Ese era el temperamento de Roberto Arrasola Caicedo. Ese era el modo de ser. Me convertiré en un tábano para la administración. Ese tábano Blas Herrera Anzoátegui no lo podía tener en la administración y en 24 horas lo destituyó.